Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia OKS Guadalajara. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por estar escuchando este podcast. El día domingo tuve la bendición de poder compartir este mensaje titulado Posición versus llamado, hablando de los servidores de Dios. Y antes de poder empezar con este mensaje, me gustaría leerte un versículo que me encanta, que está en 2 Corintios 6, versos 2 y 3, que dice: así dice el Señor, en el momento preciso te oí y en el día de salvación te ayudé. Hace 8 días, Pau hablaba del tema acción, hablando de la visión, y hubo dos frases que se quedaron muy grabadas en mi mente y las puse también en mi corazón. La primera de ellas es que estamos llamados a vivir en unción, pero a ejecutar en acción. Decía ella, no nos detenemos, usamos todo lo que tenemos y con todo lo que tenemos creamos. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en el libro de Génesis dice que Dios dijo y fue hecho. Fuimos también hechos al carácter de Cristo. Tenemos esa capacidad para poder hacer. Y eso que hacemos es en donde Dios está obrando todos los días. En ese esfuerzo y en esa valentía, nos hablaba de la historia de Josué. Dios está haciendo algo. Dios está contigo, pero es un Dios que actúa en movimiento. No es un Dios estático. En Éxodo 14:15 dice: Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué hablas conmigo? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marchen, dile a mi pueblo que avance. El Salmo 23:6 dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te van a seguir. No estás estático, estás en movimiento. No nos detenemos. Y Pau decía, los sueños requieren de un carácter de larga duración. Y ese poder que tenemos como hijos de Dios es el de no detenernos. Y la otra frase que se quedó guardada en mi mente es: el fracaso no es posible para los hijos de Dios. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y la verdad es que esto es muy difícil a veces de poder creer, porque lo que pasa hoy y resulta que a lo mejor no es tan bueno, difícilmente se ve como algo que va a funcionar para bien. Cuando lo que estamos viviendo en este momento no es lo que queríamos ver, cuando no nos gusta, es muy difícil creer que esto va a ser para bien, pero podemos confiar en Dios, que Él está obrando a través de lo que estamos viviendo y que como le amamos, todas las cosas van a funcionar para bien. Dios está obrando. Él está haciendo lo que dijo que haría para aquellos que le aman. Y me atrevo a preguntarte el día de hoy, ¿qué estás haciendo tú? ¿O por qué estás haciendo lo que estás haciendo el día de hoy? La mayoría de las cosas que hacemos de manera secular, la verdad, son por buscar un reconocimiento. Todos queremos ser vistos. Todos queremos ser reconocidos. Todos queremos que sepan quién hizo eso que salió bien. Todos queremos ser exitosos. Hace una semana recibía un mensaje de una persona que me dijo: oye, tú hiciste este proyecto. Había yo trabajado en un proyecto el año pasado. Ya se me había olvidado porque fue uno de los proyectos que hice en una compañía en donde no salieron las cosas bien. En ese momento no me pagaron lo que había trabajado. Pero hace una semana me enviaron un mensaje y me dijeron: oye, esta marca sacó este producto y lo presentó allá en Nueva York. Fue todo un éxito. Gracias. Y la verdad es que yo estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué un año después? ¿Por qué no me dieron el reconocimiento cuando hice el proyecto? ¿Por qué no hubiera sido mejor hace un año? O sea, ya pasaron muchos días, incluso ya se me había olvidado. Y hay cosas que a veces queremos simplemente ser reconocidos. Simplemente a veces queremos ser vistos. Pero a diferencia de la vida secular como hijos de Dios, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es para que nos vean? ¿Es para que nos reconozcan? En Marcos 9:33 hay una historia
Y me gustaría leerte este fragmento. Dice en Marcos 9 del 33 al 37. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué es lo que venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el mayor, el más importante. Jesús se sentó y llamó a sus 12 discípulos y les dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en los brazos le dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también recibe al Padre que me envió. Hace 2 semanas yo te decía, no creas que Dios ha ignorado tus peticiones. Él no ha ignorado incluso lo que tienes en la mente. Él nos conoce. Salmos dice que aún no está la palabra en nuestra boca y él ya la sabe. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que venían hablando? Ellos se quedaron callados y yo les preguntaba el domingo, ¿qué pasaría si el día de hoy Jesús viniera aquí a esta reunión y te preguntara, ¿qué es lo que venías pensando en el auto mientras venías camino a la iglesia? ¿Qué es lo que venías hablando y susurrando en el auto mientras venías a este lugar? ¿Qué es lo que venías pensando hace unos momentos? ¿Te quedarías callado? ¿O podrías decirlo? Yo les decía ahí, podrías tomar el micrófono y aquí frente a todos decirnos lo que venías pensando. Sus discípulos venían hablando sobre quién sería el mayor, sobre quién iba a ser el más importante, quién había hecho más, quién merecía más. Pero si leemos bien, Jesús les dice, si alguno quiere ser el primero, debe tomar el último lugar y ser sirviente de todos. Y no sé si en este verso te estés preguntando lo mismo que yo, porque yo leí esta historia y lo único que me pregunto es, ¿de dónde salió el niño pequeño? O sea, ¿de dónde salió ese chiquillo? Porque el verso 33 dice que se habían instalado ya él y sus discípulos en una casa después de haber salido de Galilea. El verso 35 dice que Jesús llama solo a sus discípulos y mientras están ahí, de repente pone en medio de ellos a un niño pequeño. Qué cosa más rara. El llamado de Dios en nuestra vida, el llamado de Dios que está tejido dentro de nosotros, a veces nos va a poner en la posición de hacer lo que nadie más quiere hacer. Porque honestamente, ¿quién quiere cuidar a un niño pequeño? Conozco parejas que han tenido bebés y cuando empiezan a caminar, la mayoría de ellos dicen es que ya no sé qué hacer, camina por todos lados, cada 5 minutos se quiere matar, ya no sé ni dónde meterlo. Nadie quiere cuidar al niño pequeño. Todos queremos las tareas más importantes, las que dejan más, las que dan más dinero, las que tienen más vistas, las que dan más likes, más reconocimiento. Y más cuando a lo mejor te preguntas, ¿y este niño de dónde salió? O sea, ¿por qué tengo que recibirlo? ¿Por qué tengo que cuidar de él? Y si la siguiente persona a la que tuvieras que abrirle los brazos fuera Cristo, porque él te está diciendo, si lo recibes a él, me recibes a mí. Y si me recibes a mí, recibes al Padre que me envió. Y si la siguiente persona a la que tienes que recibir o perdonar es Cristo, y si la siguiente persona a la que tal vez necesitas escuchar es Cristo, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, díganme qué es lo que venían hablando. Ahora, Jesús conoce tus pensamientos, pero quiere saber por qué piensas lo que estás pensando. Porque eso que estás pensando y eso que vas a guardar en tu corazón va a evidenciar si estás siguiendo a Dios por un llamado o por una posición. Si estás siguiéndolo a Él por el llamado que puso en ti y tejió en ti, nadie te podrá hacer frente. Platicaba yo hace unas semanas con mi papá y me decía, tienes que identificar muy bien quién fue el que te llamó. Porque si te llamó un hombre te va a destruir. Pero si te llamó Dios, nadie te va a poder detener. Josué recibe de parte de Dios el llamado y en la Biblia dice que Josué recibe de parte de Dios esa palabra que dice nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero si estás persiguiendo una posición, cuando consigas lo que pides o quieres, o cuando pierdas lo que querías o tenías, en ese momento se te acabó todo. Y Jesús les dice, necesito saber qué es lo que vienen pensando. Necesito saber qué es lo que vienen hablando.
Y me gustaría, para poder englobar un poquito esta historia, me gustaría hablarte de algo que está en Génesis, que va del capítulo 37 al 50 aproximadamente. No lo voy a leer ahorita porque es un montón, pero esta historia habla sobre José y le conocen como José el soñador. ¿Y quién de los que probablemente podríamos escuchar esto el día de hoy? ¿Quién no tiene sueños? Yo tengo un montón de sueños. Empezó el año y lo primero que hice fue ponerle a Dios todos mis sueños delante de él. Tengo un montón de sueños y yo sé que tú también. José era el hijo, el más pequeño, era el número 12 de los hijos de Jacob, el más chiquito. Y dice en Génesis 37 del 5 al 11. Una noche José tuvo un sueño y cuando se los contó a sus hermanos lo odiaron más. Escuchen este sueño, les dijo José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de mí y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De verdad piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo José. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por lo que significaban esos sueños. Ahora, ¿José estaba soñando de una manera equivocada? Yo creo que no. ¿José estaba equivocado en el llamado que Dios había tejido en su vida? Yo creo que no, pero todo tiene su tiempo. Ahora, ¿estaría yo equivocado en soñar en poder tener una vida plena? Yo creo que no. ¿Estaría equivocado en soñar que puedo tener un matrimonio feliz? Yo creo que no. ¿Estaría equivocado en soñar que esos pequeños problemas que probablemente llego a tener a veces en la casa, con los amigos, con la familia, pueden terminar? Yo creo que no, pero todo tiene su tiempo. Génesis 37, 19 y 20 dicen: aquí viene el soñador, dijeron sus hermanos. Vamos a meterlo vamos a matarlo y tirémoslo en una cisterna y podemos decirle a nuestro padre que un animal salvaje se lo comió. Y entonces veremos en qué quedan sus sueños. Esta última parte de este verso, porque más de una vez he escuchado la voz de cada mala situación que a veces llego a tener en el decir: vamos a ver en dónde quedan sus sueños. Muchas veces he escuchado ese susurro del engañador en decir: ahora después de esto, vamos a ver en dónde quedan sus sueños. Si José perseguía un título o una posición, sus sueños se iban a quedar en esa cisterna. Pero si José entendía el llamado de Dios para su vida, esa cisterna simplemente iba a ser un escalón para estar en donde Dios había planeado tenerlo. Y te puedo preguntar el día de hoy, tal vez usando el nombre de José: José, ¿confías en que todo va a obrar para bien? Esa tarde no lo mataron sus hermanos a José, pero lo vendieron como esclavo a un grupo de mercaderes que pasaba por ahí. ¿Y sabes qué hacen los mercaderes? Los mercaderes deciden cuál va a ser tu valor. No sé si en algún momento de la vida, en algún momento has escuchado esa frase de: es que no valgo nada. O tal vez has escuchado esa frase porque podrían habértela repetido: es que no vales nada. Tal vez has llegado a pensar que por todo lo que ha pasado podrías no valer nada. Pero déjame decirte que probablemente si llegó a tus oídos esa frase, lo más probable es que vayas en el remolque de un mercader camino a Egipto. Génesis 37, 36 dice: mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y ahí vendieron a José a Potifar, quien era un oficial de Faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Ahora, José tenía que llegar a Egipto, pero muchas veces no nos imaginamos que los mercaderes son parte del plan de Dios. O sea, no nos imaginamos que Dios está obrando a través de un mercader. Pero Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, me gustaría volver a preguntarle a José: ¿confías en que todo va a obrar para bien? Porque José fue vendido a los egipcios,
Pero dice en Génesis 39, 2 y 4, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Ahí, como esclavo, la Biblia dice que José tenía éxito. Y qué rara manera de encontrar el éxito, porque si el día de hoy te pones a pensar en quién es exitoso y quién no, lo más probable es que vas a pensar en si tiene una casa, si tiene un carro, si tiene dinero, si tiene una posición. Y resulta que siendo esclavo, dice la Biblia que José tenía éxito en todo. Génesis 39, 20 y 21 dice: Potifar tomó a José y lo metió en la cárcel en donde estaban los presos del rey. Y José quedó ahí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Esta historia, o al menos este verso, viene de una situación en la que la esposa de Potifar, la esposa del amo de José, resulta que quiere meterse con José sexualmente. O sea, quiere meterse con él y José le dice: ¿sabes qué? Yo obedezco a mi amo, yo hago todo lo que mi amo me pide, mi amo me puso a cargo de todas sus posesiones, no puedo hacer esto porque sería desobedecer a mi amo. Resulta que esta mujer miente, esta mujer hace cosas que al final llevan a José a la cárcel. Y hay algo que yo te podría decir el día de hoy, porque el enemigo siempre va a buscar la forma de poder desviarte del llamado que Dios puso en ti. La esposa de Potifar engañó a José, mintió, hizo que José se fuera a la cárcel. Y creo que es algo que a veces llega a pasar en nuestras vidas, porque hay muchas veces me ha tocado poder decir: pero si todo estaba saliendo bien, si yo estaba haciendo las cosas bien, si yo ni siquiera había hecho nada malo, yo solamente había hecho lo que mi amo me pidió, yo estaba obedeciendo, yo hice mi trabajo. Y muchas veces hemos incluso cuestionado a Dios en por qué pasó esto, por qué dejas que esto pase, por qué tengo que estar aquí si yo no debería estar en esta cárcel. Curiosamente, este verso dice: el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. ¿En una cárcel? Sí. ¿Podría estar encerrado y no ver el fiel amor de Dios en mi vida? Yo creo que sí. Pero incluso creo que podría estar encerrado y ahí saber que Dios está conmigo, que me ha mostrado su amor y que todo va a obrar para bien. José llegó a ser encarcelado, injustamente si lo quieres ver así. Pero resulta que ahí, en la cárcel, conoció a un copero, el copero del rey, y también conoció a un panadero. Y hay algo muy curioso con estas dos personas, porque a ambos José le sirvió. Resulta que un día el copero tuvo un sueño y le dijo: oye, no sé lo que este sueño significa, pero te lo voy a platicar. Lo que hizo José es interpretar el sueño de este copero. Y la historia dice, después léelo en Génesis 39, pero la historia dice que José le dijo al copero: este sueño que tuviste significa que en 3 días el rey te va a restituir tu puesto, vas a poder regresar a hacer lo que te gusta hacer. Entonces lo que hace el copero es decirle: muchas gracias, gracias por esas palabras, qué bueno esto que me acabas de decir. Y en 3 días pasó lo que tenía que haber pasado. ¿Y sabes qué pasó con el panadero? El panadero resulta que quería lo mismo que el copero, una posición. Y dice que se acerca con José y le dice el panadero: oye, yo también tuve un sueño y casi quiero lo mismo que ese copero tiene. Quiero lo mismo que le dijiste al copero. Quiero que pase lo mismo que ha pasado con él. Pero resulta que en la historia del panadero, José interpreta el sueño que él había tenido y le dice: en 3 días vas a morir. En 3 días vas a ser muerto, atravesado por una estaca del rey. Qué rara historia. Qué rara historia, qué raro a veces querer lo que otros tienen. Y más cuando se trata de una posición. Poco a poco, José dice que se ganó el favor de las personas a las que servía. Sirvió a un copero, sirvió a un panadero, pero incluso en la misma cárcel sirvió a los que estaban con él. Poco a poco se fue ganando
el favor de Dios y el favor de las personas, hasta convertirse en gobernador de Egipto. Ahora, te volvería a preguntar, José, ¿confías en que todo va a obrar para bien? La visión de José era servir y hacer todo lo que tenía que hacer en el lugar en el que estaba. Y todo lo que José hacía en el lugar en el que estaba, dice la Biblia, era prosperado. Oye, pero estaba en una cárcel. Tenía éxito y era prosperado. Oye, pero es que estaba siendo esclavo. Tenía éxito y era prosperado. Porque si nada de lo que pasó a José, si nada de lo que le pasó hubiera pasado, nunca habría llegado a Egipto. Y un día, haciendo lo que tenía que hacer, siendo un instrumento para Dios, siguiendo ese llamado que Dios había puesto en él, se pone en una posición en la que resulta, trae salvación a otros. Mucho más adelante en la historia dice que se encuentra nuevamente con sus hermanos. Y en Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios usó todo para bien. Él me puso en esta posición, Dios, Él me puso en esta posición para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. La situación quería tenerme mal. Yo te podría decir, eso que incluso a lo mejor pasé con mi esposa, esos momentos malos que tuvimos, querían hacerme mal. Sí, pero como amo a Dios, los usó para bien. Esa situación económica en la que estuve tal vez me quería meter en problemas y tenerme mal, pero como amo a Dios, Él lo usó para bien. Dios usó todo para bien. El llamado en la vida de José no tenía que ver nada más con José. Dice este verso, Dios me puso ahí para salvar la vida de muchas personas. El título y la posición te van a llenar a ti, pero el llamado de Dios siempre va a involucrar a otros. El llamado en tu vida, incluso yo te podría decir, tal vez ya se puso en marcha en esa situación que no logras entender. Tal vez en esa situación que pasabas, que parece más ir en una carreta de un mercader, tal vez en esa situación que pasó que no entendiste que parecía estar encarcelado, tal vez en esa situación el plan de Dios y el llamado de Dios se puso en marcha en tu vida. Y me atrevería a decirte el día de hoy, entonces confía que todo va a obrar para bien. Juan 10:3 y 10 dicen, el pastor abre la puerta y las ovejas reconocen su voz y se acercan a él. Él las llama, Jesús. A cada una las llama por su nombre. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Dios, es darles una vida plena y abundante. Fuimos llamados por Dios a vivir una vida plena. No creas que el llamado de Dios es ser pastor, es ser líder de alabanza, es encargarte de una cabina, es hacer. El llamado de Dios es poder vivir una vida plena y abundante en Él. Lo otro es simplemente servir. Es lo que tenemos que hacer en el momento en el que lo tenemos que hacer por la salvación de otros. ¿Buscar un título? No. Es buscar hacer con excelencia lo que fuimos llamados a hacer en el lugar en el que estamos. Y a lo mejor se ve como una cárcel, sí. A lo mejor esa oficina se ve como un lugar en el que no quisiera estar. A lo mejor esa casa se siente como una cisterna. A lo mejor esas ideas me tienen atrapado. Pero ahí en donde puedes sentirte incluso como esclavo, haz lo que tienes que hacer con excelencia. Porque eso que hagas en ese lugar, Dios lo va a potencializar y tendrás éxito en todo lo que puedas hacer. Y tal vez no es lo que había soñado, no, pero el sueño no ha terminado. Dios no ha terminado contigo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Marcos 9:35, te vuelvo a repetir este verso, dice, quien quiera ser el primero, tendrá que tomar el último lugar y ser el servidor de todos. José sirvió de burla a sus hermanos. José sirvió a un carcelero. José sirvió a un oficial de la guardia. José sirvió a un copero. José sirvió a un panadero. José sirvió al mismo rey. Y sirviendo a todos, llegó a estar en el lugar en donde Dios había planeado que estuviera. Segunda de Corintios 6:2 y 3 dice, así dice el Señor, en el momento preciso te oí y en el día de salvación yo te ayudé. En el momento preciso. El día de hoy me encantaría poder decirte,
Haz con amor y excelencia todo lo que tienes que hacer en el lugar en el que estás. Y en el momento preciso, Dios hará lo que prometió hacer contigo, que es darte una vida plena y abundante. Esa vida plena y abundante están esperando por ti. ¿Estás dispuesto a servirlo a Él? ¿Estás dispuesto a tomar ese último lugar y empezar a servir a todos? Porque créeme, vas a llegar al lugar que Dios ha planeado para ti. Y ese lugar tiene todo que ver con una vida plena y abundante en Él. Que Dios te bendiga.